Existe algo que nadie te ha contado sobre el respeto. Algo que, cuando lo entiendes, cambia la forma en que todo el mundo te trata. No es gritar más fuerte. No es demostrar fuerza. Y mucho menos intentar probar tu valor a quien nunca quiso verlo. La verdad es brutal. Cuanto más intentas demostrar algo, más muestras que dudas de ti mismo. El respeto no nace de la explosión. Nace del silencio de quien no necesita reaccionar. Bruce Lee decía, sé como el agua, flexible, pero imposible de quebrar. Y es justamente ahí donde casi todos se equivocan. Confunden ruido con poder. Y no se dan cuenta de que los verdaderamente fuertes nunca necesitan demostrar nada. La mayor confusión que las personas tienen sobre el respeto empieza exactamente en el punto en que creen que autoridad es lo mismo que agresividad. Creen que ser firme es ser duro, que ser fuerte es ser explosivo, que ser respetado depende de levantar la voz, marcar territorio y nunca dejar pasar una provocación. Pero ese es el error que aleja, desgasta y, sobre todo, revela inseguridad. Mucha gente aún vive con la ilusión de que el respeto viene del ruido, del volumen, del impacto inmediato. Piensan que quien habla más alto gana, que quien reacciona primero domina el ambiente. Pero el respeto verdadero nunca nace del grito, nace de la postura. Nunca nace de la fuerza bruta, nace del equilibrio. Y es en ese punto donde la mayoría se pierde, porque intenta demostrar fuerza justamente cuando está mostrando vulnerabilidad. Si alguien todavía logra irritarte, sacarte de tu centro, mover tu paz, esa persona aún te domina. Y eso es difícil de admitir. La verdadera ruptura de expectativa ocurre cuando te das cuenta de que no es la agresividad lo que impone respeto, sino la incapacidad del otro de romper tu tranquilidad. El respeto no se conquista reaccionando más fuerte, sino negándote a perder el control. Casi nadie percibe que gran parte de las provocaciones que recibimos no son accidentales, son pruebas. Pequeños empujones emocionales para ver hasta dónde llegas, para medir tu estabilidad, para descubrir si aún eres fácilmente controlado. Y cuando reaccionas automáticamente, sin pensar, sin respirar, sin elegir, entregas exactamente lo que el otro quería: previsibilidad. En el momento en que tu reacción se vuelve obvia, tu comportamiento pasa a estar controlado desde fuera. Crees que estás mostrando fuerza, crees que estás defendiendo tu posición, pero en realidad estás siendo manipulado por la expectativa del otro. Este ciclo es siempre el mismo. Alguien provoca, tú reaccionas, la persona provoca de nuevo y tú respondes más alto, más rápido, más impulsivo. Y nadie gana, porque ambos se convierten en prisioneros de sus propias emociones. Cada reacción impulsiva es un pedazo de tu poder entregado en bandeja. La persona que sabe presionar tus botones controla tu paz, tu energía, tu humor. Y cuando te das cuenta de esto, entiendes que el problema nunca fue la provocación, sino la facilidad con la que te dejas arrastrar por ella. El poder no se pierde cuando alguien te ataca, sino cuando reaccionas exactamente como el otro quería. Existe un momento en el que todo cambia, y ese cambio no ocurre en el mundo externo, sino dentro de ti. Bruce Lee decía que controlar a los demás es fuerza, pero controlarse a uno mismo es poder. Y es precisamente ahí donde se crea la diferencia entre quien es naturalmente respetado y quien pasa la vida intentando demostrar su valor. Quien domina el ambiente no es quien grita más fuerte, sino quien permanece en su propio eje mientras todos a su alrededor pierden el equilibrio. El respeto verdadero nace cuando no reaccionas automáticamente, cuando eliges cómo moverte, cómo responder, cómo existir frente a las provocaciones. El giro ocurre cuando dejas de actuar como el otro espera. Cuando alguien intenta desestabilizarte y encuentra calma. Cuando intenta provocarte y encuentra conciencia. Cuando intenta crear drama y encuentra presencia. Es en ese momento cuando el juego cambia. La persona que esperaba tu explosión se confunde, pierde el control, pierde el ritmo,
porque tú ya no estás bailando su música. El respeto no es algo que se exige, es algo en lo que uno se convierte. Y te conviertes en alguien respetado cuando dominas el único territorio que nadie más debería tocar, tu propio estado interno. La calma es una fuerza que pocas personas entienden, y aún menos consiguen practicar. Cuando alguien intenta provocarte, la expectativa es siempre la misma: que explotes, que te desestabilices, que reacciones rápido y emocionalmente. El mundo espera guerra. Pero nada desarma más que alguien que permanece en paz cuando todos esperaban caos. La serenidad tiene un impacto psicológico profundo, porque rompe el guión emocional que el otro había creado para ti. La persona prepara el ataque esperando un retorno inmediato, esperando que valides la provocación con tu reacción. Pero cuando encuentra equilibrio, conciencia y autocontrol, pierde la referencia. Responder con calma, o incluso con silencio, no es señal de debilidad. Es estrategia. El silencio, cuando nace de la fuerza, es una respuesta completa. Expone la inmadurez del otro y eleva tu postura. La calma no es pasividad, es dominio. Es la habilidad de elegir el momento correcto para actuar y el momento correcto para simplemente observar. Y en ese proceso, dejas claro que tu paz no está en venta. Cuando demuestras que nadie tiene acceso a tu botón emocional, te conviertes en alguien que no puede ser manipulado. Y quien no puede ser manipulado automáticamente se convierte en alguien respetado. En el día a día, la prueba de tu autocontrol aparece en las formas más simples y al mismo tiempo más reveladoras. Imagina a alguien intentando humillarte públicamente, tal vez en el trabajo, tal vez delante de personas que respetas. La reacción instintiva es responder, defenderse, devolver en la misma moneda. Pero es justamente ahí donde pierdes el juego. La verdadera fuerza está en no entrar en la arena del otro. Cuando mantienes la postura, respiras y respondes solo lo necesario, o incluso eliges no responder, confundes a quien intentó derribarte. Otro ejemplo común es cuando alguien se aleja deliberadamente para ver si tú corres detrás. Es un juego emocional usado para medir tu dependencia. La mayoría reacciona con desesperación, explicaciones, justificaciones. Pero quien tiene conciencia de su propio valor sabe que la ausencia puede ser una respuesta mucho más poderosa que cualquier palabra. Quien necesita manipular reacciones no sabe lidiar con quien no reacciona. Estas situaciones muestran algo esencial: quien controla su paz controla su energía. Y quien controla su energía controla su vida. Cuando aprendes a no caer en estos juegos emocionales, dejas de ser alguien fácilmente influenciado y pasas a ser alguien que inspira respeto solo por la forma en que se posiciona. Existe un punto en el que el juego cambia por completo, y cambia cuando dejas de reaccionar por impulso. Manipuladores, provocadores y personas que dependen del control emocional comienzan a notar algo que los inquieta profundamente: tu presencia. No la presencia física, sino la presencia interna, la solidez, la estabilidad que transmites. Cuando ya no reaccionas como antes, cuando no respondes al drama, cuando no devuelves la provocación, el otro pierde la herramienta que tenía sobre ti. A partir de ese momento, su fuerza disminuye y empieza a cuestionarse. ¿La pérdida de poder fue de él o fuiste tú quien lo recuperó? El silencio, antes visto como debilidad, ahora se convierte en una muralla. La calma, antes ignorada, se transforma en autoridad. Y la consistencia de tu comportamiento crea algo que nadie puede exigir: respeto. El respeto no nace del ruido, sino de la constancia, de la previsibilidad emocional, de la firmeza tranquila. Cuando te conviertes en alguien que no se tambalea, el otro comienza a medir las palabras, ajustar el tono, reconsiderar actitudes. No es miedo, es percepción. Entiende, incluso sin que digas nada, que tú has cambiado de nivel. Y cuando tu presencia impone más que tus palabras, el juego ya cambió completamente. La verdadera transformación ocurre cuando diriges toda la energía que antes gastabas intentando convencer, corregir o reaccionar al mundo externo hacia dentro de ti.
Ese es el punto en el que el respeto deja de ser algo buscado y pasa a ser una consecuencia natural de tu evolución. Cuando dejas de intentar cambiar a los demás, te sobra energía para cambiarte a ti mismo. Y ese cambio se manifiesta en pequeñas decisiones diarias. Cuidar la mente, fortalecer el cuerpo, preservar la paz, invertir en conocimiento, profundizar la conciencia. No para impresionar a nadie, sino para ser alguien mejor para ti mismo. Fuerte no es quien vence al otro, fuerte es quien ya no necesita demostrar nada. Esa es la verdadera libertad emocional. En el momento en que tu validación viene de dentro, nada de fuera tiene fuerza para dominarte. Te vuelves autosuficiente, estable, centrado. Y, paradójicamente, es cuando dejas de buscar respeto que le empieza a aparecer naturalmente. Personas que antes te ponían a prueba dejan de hacerlo. Situaciones que antes te irritaban ya no tienen el mismo impacto. La vida externa cambia porque la interna cambió. Y cuando te conviertes en alguien guiado por la conciencia y no por el impulso, te conviertes en alguien imposible de quebrar. La verdadera transformación no ocurre de una sola vez. Es silenciosa, casi invisible al principio. Empiezas a darte cuenta de que aquello que antes te irritaba ya no te afecta. Situaciones que antes pesaban ahora pasan como el viento. Personas que vivían probando tus límites simplemente desaparecen de tu vida, como si hubieran perdido el interés. Y, en cierto modo, lo perdieron. Cuando dejas de ser reactivo, dejas de ser útil para quienes se alimentaban de tus explosiones, de tus miedos, de tus inseguridades. El mundo a tu alrededor parece más ligero, no porque se haya vuelto más fácil, sino porque tú te volviste más completo. Esta es la parte más sorprendente del cambio interno. Nada necesita cambiar afuera para que todo cambie dentro de ti. Y cuando eso sucede, tu presencia empieza a sentirse de otra manera. Entras a un ambiente y ya no cargas el peso de intentar agradar, justificar o explicar. Simplemente eres. Y esa simplicidad es poderosa. La transformación real ocurre cuando te das cuenta de que la paz que buscabas no estaba en la actitud de los demás, sino en la forma en que elegías responder a cada situación. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Existe un estado que pocos alcanzan, el estado de presencia inquebrantable. Es ese momento en el que nada de lo que ocurre afuera puede tocar lo que tú construiste por dentro. Bruce Lee decía, el arte supremo del combate es no combatir. Y eso no significa huir, significa trascender. Significa estar tan firme en ti mismo que ningún ataque, ninguna crítica y ninguna provocación pueden sacarte de tu centro. La verdadera victoria es silenciosa. Sucede cuando esperan caos y encuentran calma. Cuando esperan tu reacción impulsiva y encuentran una respiración profunda. Cuando esperan drama y encuentran firmeza. Esa fuerza no necesita ser exhibida, porque se siente. Es un tipo de poder que no grita, pero que hace que cualquiera piense dos veces antes de probarte. No es intimidación, es claridad. Es la percepción de que no luchas guerras pequeñas porque tu energía está en otro nivel. Cuando alcanzas ese estado, comprendes que el respeto que recibes no viene del miedo, sino de la certeza de que te convertiste en alguien que nadie puede mover sin tu permiso. Ese es el poder inquebrantable, el poder de no perderte de ti mismo, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Al final de todo, lo que realmente importa es el dominio interno. Quien domina el mundo interno lo domina todo. No porque controle a los demás, sino porque aprendió a controlarse a sí mismo. El verdadero poder no está en controlar, sino en no ser controlado. No está en ganar discusiones, sino en no necesitarlas. No está en demostrar fuerza, sino en vivir tan centrado que nadie consigue sacarte del lugar. Después de entender esto, nadie vuelve a pisarte. No porque te vuelvas duro, sino porque te vuelves consciente. Empiezas a hablar menos y a percibir más. A reaccionar menos y a elegir mejor. A buscar menos aprobación y a valorar más tu propia paz. Y cuando la música de la vida sube, cuando el caos intenta arrastrarte de nuevo, recuerdas la verdad que lo transformó todo.
Quien elige la paz, vence sin luchar. Y esa es la victoria más poderosa que existe.